Tremendo lío diplomático entre Italia y Rusia, pero sobre todo tremenda división en el gobierno de Giorgia Meloni después de que Rusia lanzara el comunicado a través de la jefa de la diplomacia rusa. Pero ¿qué es lo que dijo y sobre todo qué es lo que ha desatado esta división? Pues todo viene a raíz de una tragedia. Ha caído, se ha derrumbado una torre medieval en Roma, en el pleno centro de Roma, la Torre dei Conti, una torre que estaba bajo reforma y que además ha provocado un herido grave y una persona que ha fallecido, un obrero. Los vigili del fuoco, ¿no? Los bomberos trataron de rescatarlo y no fue suficiente. La torre se cayó, se derrumbó sobre sí misma. Tengo las imágenes, pero todo esto ha sido el motivo por el cual la jefa de la diplomacia rusa, María Zarajova, dijo que esto básicamente es la metáfora de Italia, una Italia que se derrumbará como siga ayudando a Ucrania en la guerra de Ucrania. Y claro, no han faltado en contestar tanto el ministro de Asuntos Exteriores, que pertenece al partido de Giorgia Meloni, como también Matteo Salvini, que pertenece a la coalición de Giorgia Meloni, pero con puntos de vista muy diferentes. Así que vamos a ver, la polémica está servida, a ver qué es lo que ocurrirá y te pediré que me digas quién crees que tiene razón, si el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Meloni o Matteo Salvini. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, palabras y el pésame a la víctima, su familia, un obrero que estaba trabajando en la reforma de lo que se llama la Torre dei Conti, una torre de la Edad Media, una torre medieval. Aquí vemos prácticamente de un punto y del punto, digamos, opuesto, como está actualmente la torre. Tenía toda una serie de agujeros que no sé si lo habían hecho para reformarla. El derrumbe ha sido durante las obras de prácticamente de mantenimiento, ¿no? Reforma. Vamos a ver un poquito cómo. Evacuación del lugar. La zona ya estaba acordonada, eso sí, como siempre se hace cuando hay un solar en obra. La verdad que podría haber sido hasta peor, así como ha quedado. Y estos son las labores de ese escombro, ¿no? Y de búsqueda de la persona que quedó prácticamente sepultada. Algo fue mal, quién sabe, mal calculado, mal obrado o simple fatalidad. Al final, cuando tú estás trabajando en edificios así, nunca sabes, ¿no? Lo que vas a encontrarte, ¿no? No hay unos proyectos de obra en estos edificios, cuando tienes que funcionar un poquito en fin, con referencias históricas, ¿no? Sacaron en vida los bomberos a una persona que estaba, un obrero, bloqueado bajo los escombros. Y esto fue ayer a las 11 de la noche. Decía Nexta, lo traducimos, se derrumbó una sección de una antigua torre en el centro de Roma. Parte de la torre de Conti medieval se ha derrumbado en los foros imperiales, justo en el corazón de Roma. Los rescatistas buscan entre los escombros posibles víctimas. El monumento arquitectónico del siglo XIII estaba siendo renovado en el monumento del derrumbe. Esta es la noticia, esta es la foto que hemos visto. Ayer por la noche la situación era esta.
decía, trabajador rescatado entre los escombros del derrumbe de la Torre de Conti tras 11 horas. Tenía 66 años el obrero en cuestión. 66 años, ¿eh? Edad que debería ser para dedicarte a otro tipo de labores. En cuanto supe que había muerto sin palabras. 66 años trabajando como obrero en condiciones como estas. Qué mundo tan repugnante. Lo sacaron, al principio parecía que era con vida, pero al final esta persona falleció, por lo visto. De hecho, dice, se llama Oktay. Nos entristece profundamente el fallecimiento del pobre Oktay, el trabajador implicado en el derrumbe de la Torre de Conti en Roma ayer. Hicimos todo lo posible para salvarlo y gracias a la excepcional intervención de nuestros equipos logramos liberarlo de las garras de los escombros que lo habían mantenido prisionero durante 12 horas. Acompañamos en ese sentimiento a la familia en el trágico momento. Eso es, parecía, ¿no? Al principio que esto había llevado a buen fin el rescate, pero no ocurrió. Y aprovechando la situación, María Zakharova, Zakharova, he dicho Zarajova, no, Zakharova, dijo esto. Aquí lo tenemos. Hasta que el gobierno italiano continuará a gastar inútilmente el dinero de sus contribuyentes para Ucrania, Italia se derrumbará toda, desde la economía hasta las torres, ¿no? Esto es lo que dijo María Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, y esto ha desatado una gran polémica. Tenemos, de hecho, aquí la declaración. Vamos a ver si... Fino a quando il governo di Roma continuerà a sprecare inutilmente i soldi dei contribuenti per gli aiuti all'Ucraina, l'Italia crollerà dall'economia alle torri. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que han convocado Italia al embajador de Rusia y le ha dicho prácticamente que son declaraciones escuálidas, ¿no? Esa es la palabra, se puede decir, estoy traduciéndolo casi literal, que llegan en un momento de dolor porque una persona ha fallecido. Bueno, una persona en el frente de la guerra de Rusia, ¿cuántos fallecen, no? Eso es lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Sono vergognose, inaccettabili in un paese civile. Esas declaraciones son vergonzosas e inaceptables en un país civil. Perché non è mai accaduto in nessuna parte del mondo che si facessero dichiarazioni di questo tipo. Condanna da tutto il En ninguna parte del mundo ha sucedido que se hicieran declaraciones de este tipo. El ministro Tajani, que es un ministro que tiene muchísima diplomacia, es una persona bastante apreciada a nivel internacional, fue ministro con Berlusconi y ha mantenido una trayectoria, una persona muy correcta en ese sentido, ex democracia cristiana, podría ser en España un pepero, ¿vale? Una persona, digamos, de centro, ¿eh? Pero esto es lo que dijo y, claro, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia dice que Rusia ha dicho algo que es inaceptable. Sin embargo, Salvini, en una declaración que en el artículo de República, decía lo siguiente, no se puede financiar Ucrania durante los próximos 50 años. Claramente, Matteo Salvini, que está muy en contra de la financiación a Ucrania, muy en contra de la posición de Ucrania, tan es así que ya en pasado decía esto, ¿no? El viceprimer ministro de Italia, no hay que olvidar que es el viceprimer ministro, ¿vale? Por tanto, la segunda persona más importante del gobierno después de Meloni. No enviaremos ni a uno solo de nuestros chicos, ni a una sola de nuestras chicas a luchar y morir en Ucrania. Esto es lo que decía Salvini. Quindi quando un leader europeo, nostro vicino di casa, reiteratamente per mesi continua a dire siamo pronti a combattere, lo scorso 14 luglio, non 2 anni fa, un mese e mezzo fa ha detto alla nazione la Francia è pronta a combattere. Matteo Salvini se refería a Emmanuel Macron, que decía que Francia estaba lista para luchar en la guerra el pasado 14 de julio y dice, cuando un vecino nuestro dice esto... C'è qualcuno che ritiene che domani dovremmo mandare i nostri soldati con stivali, moschetto ed elmetto a combattere e quindi a morire in Ucraina. Y dice, entonces hay alguien que empieza a pensar, a normalizar que en un futuro próximo tengamos que enviar a nuestros soldados con las botas, el casco, ¿no? Y
y el fusil a luchar en una trinchera de Ucrania, para Ucrania. No, no, è il tempo della diplomazia. Ci sono 18 pacchetti di sanzioni economiche. No, dice que no, que es tiempo de la diplomacia. Hay 18 paquetes de sanciones. Bueno, ahora ya van por 20, ¿no? Están yendo para el 20, ¿no? C'è Trump che invita in Alaska Putin, Trump invitó a Alaska. che poi invita a Washington Zelensky con i leader europei, che sta lavorando faticosamente per fare un incontro Putin-Zelensky. Se estaba trabajando para hacer un encuentro Putin-Zelensky. O in Turchia, o in Ungheria, o in un paese arabo. Il governo tutto dice: noi non invieremo neanche un nostro ragazzo o una nostra ragazza a combattere in Ucraina. Y nosotros, el gobierno, en unidad, lo sostiene claramente. No enviaremos ningún chico o chica a luchar en Ucrania. Eso es lo que decía Matteo Salvini. Y esta también es la posición de Salvini sobre Ucrania, que en cierto modo viene a contestar a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Tajani, que sin embargo atacó duramente a Rusia. Y esto abre una escisión dentro del gobierno de Meloni, porque hay una parte del gobierno que es contraria a que el gobierno de Meloni se posicione tanto a favor de, no digo a favor, pero sí, bueno, en la posición de la Unión Europea, ¿no? Matteo Salvini, dentro de la Unión Europea, es más próximo a la posición de Viktor Orbán, ¿no? Y sin embargo, hemos visto en más de una ocasión las palabras de Giorgia Meloni, que es otanista, ¿vale? Y en ese sentido sabe que puede decir solo lo que dicen el resto de los europeos, de von der Leyen, Macron, y que en el fondo no conocemos cuál es el sentir de Giorgia Meloni, qué es lo que haría en su fuero interior. Yo creo que más bien está de la parte de Matteo Salvini, pero que duda cabe de que esto y la guerra de Ucrania muestra una ruptura interna dentro del gobierno que de momento se está tapando, pero que claramente llegará un momento en que si Italia es forzada por el resto de países europeos a tomar una mayor determinación contra Rusia, sobre todo porque a lo mejor Trump decida que sea así, ¿cómo dejará esto a Giorgia Meloni y qué hará Matteo Salvini? ¿Podría la cuestión ucraniana llevada a una escalada romper el gobierno de Giorgia Meloni, el tercer gobierno más longevo en los últimos 80 años desde la democracia parlamentaria, ¿no? Desde más bien la república? ¿Quién sabe? Pero qué duda cabe de que esto ya es un primer elemento que debe hacer pensar a Giorgia Meloni a lo mejor en valorar, ¿no? Está moviéndose en la cuerda floja entre una posición europeísta que es cada vez más, que distorsiona cada vez más la realidad y que aboga por una intervención, un posicionamiento más, digamos, soberanista, que es el de Matteo Salvini, que en principio debería ser también ideológicamente el de Giorgia Meloni. ¿Qué hará Italia? Lo veremos, y creo muy pronto, porque la escalada está a la vuelta de la esquina desde mi punto de vista. Veremos en qué quedará todo. Escríbeme, ¿qué crees que va a pasar con Ucrania? ¿Crees que los restos de países al final se implicarán? También Estados Unidos. Donald Trump se mantendrá dentro, fuera de ese conflicto. ¿Qué hará el gobierno de Meloni? ¿Podría la cuestión ucraniana llevar a la ruptura dentro del gobierno, visto que hay posiciones tan diferentes? Escríbeme tu opinión y te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.